Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Capítulo 1. El autor expone brevemente las primeras razones que lo indujeron a viajar, naufragar y llegar nadando a la costa del país de Lilliput. Lo apresan y lo internan encadenado en esas tierras. Mi padre poseía una pequeña finca situada en la provincia de Nottingham. Yo era el tercero de sus 5 hijos. Cuando cumplí 14 años, me envió al colegio de Emmanuel y a Cambridge, donde permanecí 3 años estudiando asiduamente. Pero los gastos de mi manutención se volvían excesivos para una escasa fortuna y, por lo tanto, me mandaron como aprendiz con el doctor James Bates, eminente cirujano de Londres, junto a quien pasé 4 años. De vez en cuando mi padre me hacía llegar pequeñas sumas de dinero que yo empleaba en aprender la ciencia de la navegación y en adquirir otros conocimientos necesarios a quienes se proponen viajar por mar, destino que yo preveía habría de ser, tarde o temprano, el mío. Después de dejar al doctor Bates, retorné a la casa de mi padre, con cuya ayuda, la de mi tío John y la de algunos otros parientes, obtuve la suma de 40 libras esterlinas y la promesa de recibir 30 libras anuales para subvenir a mis gastos en Leiden. Pude, pues, ingresar a la escuela de esta ciudad, donde estudié medicina durante 2 años y 7 meses, convencido que esta ciencia me sería útil en mis viajes. Poco después de mi regreso de Leiden, mediante una recomendación de mi buen maestro, el doctor Bates, obtuve el empleo de cirujano a bordo del Golondrina, navío del mando del capitán Abraham Pannell, con quien pasé 3 años y medio. Durante ese periodo hice varios viajes a Oriente y otras partes del mundo. Después determiné instalarme en Londres. El doctor Bates me alentó en ese sentido y me recomendó a alguno de sus pacientes. Alquilé un apartamento en un edificio del barrio de Old Jewry y algún tiempo más tarde casé con la señorita Mary Burton, segunda hija de un comerciante de la calle Newgate, que me aportó una dote de 400 libras esterlinas. Pero mi buen maestro Bates murió 2 años después. Me hallé privado de su protección y mi clientela empezó a escasear. Mi conciencia no me permitía, en efecto, mirar los censurables procedimientos de la mayoría de mis colegas. Por lo tanto, después de haber consultado con mi esposa y con algunos amigos, resolví volver al mar. Actué como cirujano en 2 barcos sucesivamente y en el curso de varios viajes que realicé durante 6 años a las Indias orientales y occidentales, aumenté un poco mi fortuna. Empleaba mis horas de ocio en leer los mejores autores antiguos y modernos, y cuando me encontraba en tierra no dejaba de observar los usos y costumbres de los pueblos y a la vez que aprendía el idioma del país. Tarea que me costaba poco gracias a mi excelente memoria. Como el último de esos viajes fue poco afortunado, me harté del mar y me propuse permanecer en casa con mi esposa e hijos. Me mudé del barrio Old Jewry a la calle Fatherland y más tarde me trasladé a la de Wapping, con la esperanza de formarme en una clientela entre los marineros, pero tampoco tuve éxito en esa empresa. Después de aguardar 3 años, suponiendo inútilmente que mis negocios mejorarían,
acepté una ventajosa oferta del capitán William Pritchard, que me disponía a viajar con él en el Antílope, rumbo a los mares del sur. Zarpamos de Bristol el 4 de mayo de 1699 y nuestro viaje tuvo un comienzo placentero. No molestaré al lector relatándole los detalles de nuestras aventuras en los mares del sur. Bastará con hacerle saber que, al pasar por las Indias Orientales, capeamos una violenta tempestad que nos desvió hasta el noroeste de la tierra de Van Diemen. De acuerdo con las observaciones que hice entonces, nos hallamos en los 30 grados 2 minutos de latitud sur. Poco 12 de nuestros tripulantes habían perecido por exceso de cansancio y mala alimentación. El 5 de noviembre, estando el tiempo muy brumoso, aunque era a comienzos del verano en ese hemisferio, nuestros marineros divisaron una roca que se hallaba a solo unos 100 metros de distancia de nosotros, pero el viento era tan huracanado que nuestro navío se arrojó sobre el escollo y pocos momentos más tarde quedó destrozado. Tuvimos apenas el tiempo, 5 tripulantes y yo, de saltar en la chalupa y alejarnos del barco deshecho. Remamos alrededor de unos 12 kilómetros, pero el cansancio nos impidió continuar. En un estado de agotamiento total, nos entregamos a la merced de las olas y poco después, nuestra chalupa volcó, impulsada por una fuerte ráfaga de viento norte. Ignoro qué suerte corrieron mis compañeros de chalupa, ni los que se refugiaron en la roca y se quedaron sobre el pecio, pero supongo que murieron todos. Por mi parte, nadé a la aventura y fue empujado hacia tierra por el viento y la marea. Bajé varias veces las piernas sin lograr tocar fondo. Por fin, cuando ya estaba a punto de abandonar la lucha, llegué a hacer pie. La tempestad había amainado mucho. Como el declive era casi insensible, caminé en el mar algo más de 1,5 kilómetros hasta llegar a la costa. Cuando estuve en la playa, avancé casi 1 kilómetro sin descubrir señal alguna de casas ni de habitantes. Tal vez me encontraba demasiado débil para divisarlos. El cansancio, el calor y un cuarto litro de aguardiente que habían bebido al dejar el barco me provocaron sueño. Me acosté entonces en la hierba, que era fina y suave, y pronto quedé sumido en el sueño más profundo que jamás había disfrutado. Cuando desperté, amanecía. Traté de levantarme por un intento, pero mi intento fue en vano. Había dormido de espaldas y ahora mis brazos y mis piernas estaban sujetos por ambos lados a la tierra. Mis largos cabellos también estaban atados al suelo y delgadas ligaduras me rodeaban el cuerpo desde las axilas hasta los muslos. Solo me era posible mirar hacia arriba. El sol empezaba a calentar y su intensa luz me dañaba los ojos. Oía un confuso rumor alrededor mío, pero en la posición en que me encontraba únicamente podía ver el cielo. De pronto sentí que una cosa se movía sobre mi pierna izquierda y esta cosa avanzaba suavemente hasta mi pecho. Llegó casi junto a mi barbilla. Cuando no fue mi estupor al levantar ligeramente la cabeza cuando divisó una pequeña criatura humana, cuyo alto no excedía de 15 centímetros.
armada con arco y flechas, y que llevaba una aljaba colgada de la espalda. En el mismo instante vi unos 40 más de la misma especie, siguiendo al primero. A raíz de mi asombro grité tan fuerte que todos esos pequeños seres huyeron espantados. Algunos de ellos, según me dijeron más tarde, hasta llegaron a herirse gravemente al saltar apresuradamente a tierra desde mis costados. Sin embargo, regresaron pronto y uno de ellos, que fue bastante temerario como para avanzar hasta mi rostro, alzó las manos y la mirada al cielo en señal de admiración, al mismo tiempo que exclamó con voz chillona pero clara: Hekinah, de Gul. Los demás repitieron varias veces las mismas palabras, cuyo significado no conocía aún. Como puede imaginarlo, el lector, durante todo ese tiempo me sentía muy incómodo. Finalmente, haciendo esfuerzos por liberarme, tuve la suerte de romper los cordones y arrancar las estacas que sujetaban mi brazo izquierdo al suelo, pues al levantarlo un poco descubrí lo que la mantenía cautiva. Al mismo tiempo, dado una violenta sacudida que me produjo un dolor intenso, conseguí aflojar los hilos que sujetaban mis cabellos del lado izquierdo, lo que me permitió girar ligeramente la cabeza. Entonces, las diminutas criaturas volvieron a huir lanzando gritos agudos. Cuando se calmó el tumulto, oí que uno de ellos chillaba: Tolgo, Fonak, e inmediatamente un centenar de flechas acribillaron mi mano izquierda, pinchándome como agujas. Los arqueros volvieron a disparar al aire y las flechas me cayeron entonces en el cuerpo y en el rostro, que traté de proteger con una mano izquierda. Cuando terminó esta nueva granizada de flechas, traté de hacer otro esfuerzo para soltarme, pero lanzaron una tercera descarga, más copiosa que la primera, mientras algunos intentaban punzarme con sus lanzas. Afortunadamente, yo vestía una chaqueta de piel de búfalo que no pudieron perforar. Consideré que la medida más prudente era quedarme inmóvil hasta la noche, momento en que con mi brazo izquierdo, ya soltado, podría liberarme fácilmente. Tal era mi intención. Si mis enemigos eran todos de la misma estatura que estos que había visto, me sentía capaz de hacer frente a los ejércitos más poderosos que pudieran alzarse para atacarme. Pero la suerte me reservaba otro destino. Cuando se percataron que permanecía tranquilo, dejaron de dispararme sus flechas, pero un rumor creciente me indicó que aumentaban en cantidad. Durante más de una hora escuché a menos de 4 metros de mi oído derecho golpes como martillazos producidos por carpinteros que estuvieron trabajando. Logré volver un poco la cabeza hacia ese lado. Divisé una tribuna que había sido erigida a medio metro del suelo, en la que acababan de ubicarse 4 hombrecitos. Uno de ellos debía ser un personaje importante. Me hizo un largo discurso del que, naturalmente, no entendí una sola palabra. Antes de iniciar su arenga, había exclamado 3 veces: Largo de Bulsom. Y enseguida avanzaron unos 50 hombres que cortaron las ligaduras que me sujetaban al costado izquierdo de la cabeza, permitiéndome volver hacia la derecha y observar el rostro y los gestos del que iba a hablar. Me pareció una de mediana edad y un poco más alto que sus 3 compañeros. Uno de ellos
que debería ser un país. Le sostenía la cola del manto. Otros dos se mantenían de pie y a ambos lados de él para sujetarlo. Escuché el discurso y me pareció adivinar que el orador alternaba hábilmente amenazas y promesas. Cuando terminó, pronunció a mi vez unas pocas palabras, alcanzando la mano izquierda y volviendo la mirada hacia el sol, como si lo tomara por testigo. Cuando me estaba muriendo de hambre, no pude evitar de manifestar mi impaciencia, transgrediendo tal vez las reglas de la cortesía, llevando con frecuencia mi dedo hacia la boca para hacerles comprender que necesitaba alimentos. El burgo, como supe más tarde, así se denominaba entre ellos a un gran señor. Me comprendió bien. Bajó de la tribuna e hizo colocar a mi costado varias escaleras por las que pronto trepó un centenar de hombrecillos que se encaminaron hacia una boca cargando de cestas llenas de carne. Noté que la había de varios animales, pero no me fue posible reconocerla por el sabor. Algunas piernas o paletas se me ocurrían ser de cerdo, de cordero, pero eran más pequeñas que el ala de una alondra. Las comía de a dos o tres en cada bocado, con tres diminutos panes, del tamaño de balas de fusil. Me daban de comer a toda prisa, sin dejar de manifestar gran sorpresa y admiración ante mi estatura y apetito. Luego hice otra seña para indicarles que quería beber. La manera como había comido adivinaron que una pequeña cantidad no me bastaría, y como eran muy ingeniosos, izaron hábilmente uno de los mayores toneles de vino que tenían. Lo hicieron rodar en mi mano y los desfondaron. Lo bebí de un trago, con sumo placer. Me trajeron otro que apuré de la misma manera, e hice señas para que me trajesen más, pero ya no les quedaba. Después de haber presenciado todas esas maravillas, se pusieron a gritar de alegría y a hablar sobre mi pecho, exclamando como al comienzo, Hekinah de Gul. Poco antes habían tenido la bondad de restregarme la cara y las manos con una especie de ungüento de olor agradable que me alivió rápidamente el escozor introducido por sus flechas. Tranquilo y reconfortado, empecé a sonreír, a sentir grandes deseos de dormir y caí pronto en un profundo sueño que duró unas 8 horas. Más tarde me enteré que el emperador había ordenado a sus médicos verter una droga soporífica en mi vino. Mientras yo dormía, el emperador de Lilliput, era el nombre del país, ordenó que se me llevase hacia él. Esa decisión podría parecer atrevida y peligrosa, y no creo que en Europa exista príncipe capaz de imitarla en un caso semejante. Sin embargo, según mi opinión, esta medida fue tan prudente como generosa, pues en el caso de haber intentado matarme a flechazos durante mi sueño, la primera sensación de dolor me hubiera despertado. Movido por la ira, mis fuerzas se habían redoblado y probablemente podría haber roto mis ligaduras y hecho una verdadera matanza entre mis atacantes. 500 carpinteros e ingenieros se pusieron a trabajar para construir un vehículo destinado a trasladarme. Era un carro de madera de más de 2 metros de largo y 1,25 metros de ancho, que me levantaba unos 8 centímetros del suelo y se volvía sobre 22 ruedas.
Cuando estuvo terminado, lo colocaron paralelo a mí. La mayor dificultad consistía en levantarme y ponerme sobre este vehículo. A tal efecto, instalaron 80 vigas y sujetaron fuertes sogas gruesas como un piolín a numerosas bandas de tela colocadas alrededor de mi busto. Mis brazos, mis piernas y mi cuello pasaron el otro extremo de esas sogas por las poleas fijas de las vigas, y 900 de los hombres más robustos lograron de esta manera cargarme en el vehículo, donde me mataron sólidamente. Todo esto me fue contado después porque mientras realizaba esta operación yo dormía. 1500 vigorosos caballos de 10 centímetros de alto me arrastraron hacia la capital, distante casi 1 kilómetro. Hacía 4 horas que estábamos en camino cuando me despertó un ridículo incidente. Mientras los conductores se habían detenido para arreglar algo en el vehículo, 2 o 3 nativos, curiosos de ver mi aspecto mientras dormía, se acercaron sigilosamente a mi rostro. Uno de ellos, que era capitán de la guardia, introdujo el extremo de su espada en una ventanilla izquierda de mi nariz, produciéndome un cosquilleo y que me hizo estornudar. Hicimos todavía una larga marcha durante el resto del día y pernoctamos con 500 guardias a mis costados, la mitad de ellos con antorchas y la otra mitad con arco y flecha, disponiendo a traspasarme si intentaba moverme. Al día siguiente, al alba, reanudamos nuestro viaje y alrededor del mediodía llegamos a unos 200 metros de las puertas de la ciudad. El emperador salió a nuestro encuentro con toda su corte, pero los altos funcionarios no consintieron de ninguna manera que la persona de su majestad se expusiese al peligro de subir sobre mi cuerpo. En lugar donde se detuvo el vehículo había un antiguo templo, considerado como el más grande de todo el reino. Como algunos años antes había sido profanado por un asesinato, ahora, de acuerdo con la religión de ese pueblo, se lo consideraba como un lugar mancillado para siempre y por esta razón se lo destinaba para varios usos profanos. Quedó decidido que me alojaría en ese edificio. La gran puerta que daba al norte tenía 1,20 m de alto y 60 centímetros de ancho, lo que me permitía trasponerla agachándome. A ambos lados de la puerta había sendas ventanitas y unos 15 centímetros de altura del suelo. En el de la izquierda, los cerrajeros del rey fijaron 91 cadenas casi tan gruesas como las de un reloj, y en el otro extremo las ataron a mi pierna izquierda con 36 candados. Se calcula además que más de 100.000 personas salieron de la ciudad para venir a verme, y a pesar de mis guardias, los curiosos subieron por decenas de millares sobre mi cuerpo, pero pronto fue promulgado un decreto prohibiendo semejante cosa, bajo pena de muerte. Cuando los obreros juzgaron que me resultaría imposible romper las más cadenas, cortaron todas mis otras ligaduras. Entonces me puse de pie. No hay palabras para describir el ruido y el estupor de la multitud al verme, erguido y caminando en
en un estrecho semicírculo, sujeto del pie por cadenas. Capítulo 2. El emperador de Lilliput, acompañado por varios cortesanos, visita al autor en su prisión. Descripción de la persona y de la vestimenta de su majestad. Unos sabios enseñaron al autor el idioma del país. Gana la simpatía de todos por la suavidad de su carácter. Registran sus bolsillos, le quitan la espada y las pistolas. Pronto vi llegar hacia mí al emperador, seguido por toda su corte. Su majestad venía a caballo, lo cual estuvo a punto de costarle caro, pues su cabalgadura se asustó al verme y se encabritó. Pero este príncipe, que era un excelente jinete, se mantuvo firme en su montura hasta que los miembros de su comitiva corrieron para tenerle la brida. Después de haberse apeado, su majestad me observó con admiración por todos los costados, aunque por precaución se mantuvo en todo momento fuera del alcance de mis cadenas. La emperatriz, los príncipes y las princesas reales, acompañadas por varias damas, se sentaron en sillones a cierta distancia. El emperador era más alto que todos sus cortesanos, y eso le daba un aspecto imponente. Tenía un rostro de facciones recias y viriles, nariz aguileña, boca enérgica, tez aceitunada, porte majestuoso, miembros bien proporcionados, gracia y dignidad en los modales. Después supe que tenía 28 años y reinaba desde hacía 7. Para mirarlo más cómodamente me tendí sobre un costado y él se mantuvo a unos 3 metros de mí. Más tarde, habría de tomarlo muchas veces en mis manos, razón por la cual puedo describirlo con tanta exactitud. Su traje era sencillo, medio asiático, medio europeo. En la cabeza llevaba un liviano yelmo de oro adornado con diamantes y coronado por un magnífico penacho. En la mano tenía una espada desenvainada para defenderse en el caso que yo rompiese mis cadenas. De casi 8 centímetros de largo, la espada tenía pomo y vaina de oro enriquecidos con pedrería. Su majestad me hizo el honor de dirigirme varias veces la palabra. Le contesté, pero no nos entendimos mutuamente. Al cabo de unas horas, la corte se retiró y me dejaron como con una nutrida guardia para protegerme de la curiosidad de la plebe, impaciente por verme de cerca, mientras yo estaba recostado frente a la puerta de mi morada. Algunos de esos pequeños seres cometieron la imprudencia de dispararme flechas, una de las cuales casi se clavó en mi ojo izquierdo, pero el coronel de la guardia mandó detener inmediatamente a 6 cabecillas y no encontró castigo más adecuado a aquella culpa que entregármelos atados. Los tomé, a todos con mi mano derecha. Guardé 5 de ellos en un bolsillo de mi jubón y simulé comerme vivo el sexto. El pobre hombrecito lanzó horribles berridos. El coronel y los oficiales parecieron a su vez muy afligidos, sobre todo cuando me vieron sacar mi cuchillo. Pero pronto los tranquilicé al cortar las ligaduras de mi prisionero y al colocarlo suavemente en el suelo. Huyó a toda carrera. Traté a los otros 5 del mismo modo y pude observar que tanto los soldados como el pueblo estaban muy impresionados por mi gesto de clemencia, que fue favorablemente comentado en la corte. Como la noticia de mi llegada
se había difundido en todo el país, atrajo una prodigiosa cantidad de ociosos y de mirones. Las aldeas quedaban desiertas y la agricultura se habría resentido si su majestad no hubiese previsto ese peligro proclamando varios edictos. Ordenó a todos aquellos que me habían visto que regresaran inmediatamente a sus casas y prohibió acercarse al lugar donde yo vivía sin una autorización expresa de la corte. La medida produjo considerables ingresos al erario. Entretanto, el emperador mantenía frecuentemente asambleas para discutir cuál sería mi suerte. Cuando lo supe más adelante, sus miembros estaban muy preocupados. Por una parte, temían que fuese capaz de romper mis cadenas y que recobrase mi libertad. Por la otra, que mi alimentación les resultase muy onerosa y pudiera llegar a provocar un periodo de escasez. Algunos proponían dejarme morir de hambre, otros dispararme flechas envenenadas, pero al mismo tiempo temían que la descomposición de un cadáver de mi tamaño produjese una peste en la capital y aún en todo el reino. Mientras estaban todavía deliberando, varios oficiales de la guardia se presentaron en la puerta del gran recinto donde se hallaba reunido el Consejo Imperial. Dos de ellos fueron admitidos e informaron acerca de mi proceder con los 6 criminales a quienes ya me he referido. El relato produjo una impresión tan favorable en el espíritu de su majestad y de todos los miembros del consejo que inmediatamente decidieron enviar una comisión imperial para obligar a todas las aldeas vecinas a entregar cada mañana 6 bueyes, 40 ovejas y otros víveres para alimentarme, así como una gran cantidad de pan, vino y sidra. Se nombraron 600 personas para servirme y se ordenó a 300 sastres que me hicieran ropa según la moda del país. Los 6 profesores más sabios del imperio fueron encargados a enseñarme el idioma. Finalmente resolvieron que los caballos del emperador, de la nobleza y de los escuadrones de guardias fuesen frecuentemente adiestrados ante mí para acostumbrarlos a verme. Todas esas órdenes se ejecutaron al pie de la letra. En 3 semanas hice grandes progresos en el aprendizaje del idioma. El emperador me honró frecuentes visitas hasta se dignó ayudar a mis profesores en la tarea de instruirme. Las primeras palabras que aprendí para expresar mi deseo de ser puesto en libertad, todos los días se las repetía de rodillas. Pero él contestaba que tuviese un poco más de paciencia, pues no podía tomar esa decisión sin la anuencia del consejo y que antes yo debía jurar que viviría en paz con él y con sus súbditos. Mientras tanto, continuaría siendo tratado con la mayor deferencia. Me aconsejó que ganara su estima y la de su pueblo mediante mi paciencia y buen comportamiento. Me rogó que no me ofendiera si daba a sus funcionarios la orden de registrar mis bolsillos, ya que probablemente yo debía tener armas peligrosas para la seguridad de su estado.
Le contesté que estaba dispuesto a despojarme de mi ropa y a vaciar mis bolsillos en su presencia, pero me repuso de que, de acuerdo con las leyes del imperio, esa misión debía ser realizada por 2 comisarios. Sabía, me dijo, que ello no podía cumplirse sin mi consentimiento, pero tenía tan buena opinión de mi generosidad y de mi rectitud que no vacilaba en confiarme su gente. Todo lo que me quitasen sería devuelto al día que yo dejara el país, o me sería pagado a un precio fijado por mí mismo. Cuando vinieron los 2 comisarios para registrarme, tomé a esos caballeros en mis manos y los puse primero en los bolsillos de mi jubón y luego en todos los demás. Habían traído material para escribir y fueron redactando un inventario detallado de todo lo que vieron. Cuando lo terminaron, me pidieron que los pusiera nuevamente en el suelo para poder ir a rendir cuentas de su misión al emperador. Este inventario estaba concebido en los términos siguientes. En el bolsillo derecho del jubón del gran hombre Montaña, así traduzco las palabras, Quimbus Flestrin, solo hemos encontrado un trozo de tela burda bastante grande como para servir de alfombra, una sala principal en la sala principal de vuestra majestad. En el bolsillo izquierdo hemos hallado un gran cofre de plata con una tapa del mismo metal que nosotros los comisarios no pudimos levantar. Habiendo entrado en el cofre, se hundió hasta las rodillas en un polvo que nos hizo estornudar durante algún tiempo. En el bolsillo derecho de su chaqueta encontramos un enorme paquete de sustancias blancas y delgadas, dobladas unas sobre otras, aproximadamente del tamaño de 3 hombres, atados con un fuerte cable y marcadas con grandes figuras negras que hemos interpretado como una escritura. En el bolsillo izquierdo había como un instrumento chato, provisto de largas estacas semejantes a la verja que está frente a la residencia de vuestra majestad. En el gran bolsillo de la derecha de su cubremedio, así se traduce la palabra ranfullo, con que designaban mis calzones, hemos visto un pilar de hierro hueco unido a una gruesa pieza de madera más ancha que el pilar. Sobre un lado de este pilar había 3 piezas de hierro de forma extraña. Ignoramos lo que es ese objeto. En el bolsillo izquierdo hemos visto otra máquina de la misma especie. En el bolsillo más pequeño del lado derecho había varias piezas redondas y chatas de metal rojo y blanco. Algunas de las piezas blancas que nos parecieron de plata eran tan grandes y pesadas que mi colega y yo apenas pudimos levantarlas. Ítem: 2 espadas de bolsillo con hoja muy filosa que se embutía en sus ranuras del mango. Estaban guardadas en una larga caja o estuche. Quedan 2 bolsillos por registrarse. Él los llamaba faltriqueras. Eran 2 grandes aberturas cerradas, cortadas en la parte superior de su bolsillo medio, pero cerradas por la presión de su vientre.
de la faltriquera derecha pendía una gran cadena de plata a la que estaba unida una maravillosa máquina. Parecía un globo, una de cuyas mitades era de plata y la otra de un metal transparente. Sobre el lado transparente vimos extrañas figuras trazadas en un círculo. Creímos poder tocarlas, pero nuestros dedos tropezaron con una sustancia diáfana. Pronto hemos aplicado nuestros oídos a esta máquina. Hacía un ruido continuo, como el de un molino de agua, y supimos que era algún animal desconocido o el dios que él adora. Nos inclinamos más bien hacia esa conjetura. En efecto, él nos aseguró que pocas veces hace algo sin haberlo consultado y lo llamaba su oráculo, y decía que marcaba el tiempo para cada uno de los actos de su vida. De la falconera izquierda sacó una red, casi bastante grande para servir a un pescador, pero que se abría y cerraba. En ella encontramos varias piezas macizas de un metal amarillo. Si fuesen de oro, esas piezas tendrían un valor incalculable. Después de haber registrado cuidadosamente todos sus bolsillos, de acuerdo con las órdenes de vuestra majestad, descubrimos alrededor de su talle un cinturón hecho con la piel de algún animal prodigioso. Del lado izquierdo colgaban una espada cuya longitud equivale a la estatura de 6 hombres, y del derecho un bolso o talego dividido en 2 compartimentos, cada uno de los cuales puede contener 3 súbditos de vuestra majestad. En uno de esos compartimentos había varias esferas o bolas de metal muy pesados, casi del tamaño de nuestras cabezas, y que requerían mucho esfuerzo para ser levantadas. En el otro guardaba un montón de semillas negras bastante livianas, pues pudimos tener más de 50 en las palmas de nuestras manos. Tal es el inventario exacto de lo que hemos encontrado sobre el cuerpo del hombre montaña. Este último nos recibió con toda cortesía y con el respeto debido a los comisarios de vuestra majestad. Firmado y sellado el 4º día de la 89ª luna del emérito reinado de vuestra majestad, Clefren Frelock y Marst Frelock. Después de que este inventario fue leído en su presencia, el emperador me solicitó muy cortésmente que le entregara todas las cosas mencionadas. En primer lugar, me pidió mi espada. A cierta distancia había hecho formar 3000 de sus mejores soldados con sus arcos y flechas, pero al principio yo no los vi porque estaba observando al emperador. Me rogó desenvainar mi espada, la cual, a pesar de tener un poco de herradumbre debido al agua del mar, brillaba bastante como para deslumbrar a las tropas, que al verla lanzaron fuertes gritos. El monarca me ordenó envainarla y arrojarla al suelo, con la mayor suavidad posible. A unos metros de mi cadena, luego me pidió uno de esos pilares huecos de hierro, así designaba mis pistolas. Se lo presenté y, cumpliendo mis órdenes, le expliqué lo mejor que pude cómo se usaban. Las cargué con pólvora solamente, y luego de aconsejarle que no se asustara, disparé al aire.
El estupor fue aún más grande que al ver mi espada. Se cayeron todos de espaldas y el mismo emperador, a pesar de ser tan valiente, demoró un momento antes de reponerse del susto. Le entregué mis 2 pistolas de la misma manera que le había entregado mi espada, junto con mis bolsos de balas y pólvora. Le recomendé que no acercara la pólvora al fuego si no quería ver su palacio imperial saltar por el aire, cosa que le sorprendió mucho. Asimismo, le di mi reloj, que observó con gran curiosidad. Ordenó a 2 de los guardias más corpulentos que lo cargaran sobre sus hombros, suspendido de un largo bastón, del mismo modo que en Inglaterra los mandaderos de las cervecerías trasladan barriles de cerveza. Estaba asombrado por el ruido continuo que hacía y por el movimiento del minutero que podía seguir fácilmente con la mirada, pues la vista de ese pueblo es mucho más aguda que la nuestra. Luego le entregué mis monedas de plata y de cobre, mi bolsa con 9 grandes piezas de oro y algunas otras más pequeñas, mi peine, mi tabaquera de plata, mi pañuelo y mi diario. Mi espada, mis pistolas y mis bolsas de balas y pólvora fueron transportadas a los arsenales de su majestad, pero todo el resto me lo fue dejado. En uno de los bolsillos que no habían sido registrados guardaba un par de gafas que uso algunas veces porque tengo la vista débil, un catalejo y algunos otros objetos menudos que consideraba desprovisto de interés para el emperador y que por esa razón no había mostrado a los comisarios. En realidad, yo había temido que los deteriorasen o perdiesen si me desprendía de ellos. Capítulo 3. Descripción de las diversiones de la corte de Lilliput. El autor recupera su libertad bajo ciertas condiciones. Un día el emperador quiso entretenerme con el espectáculo de distintos juegos en los cuales estos pueblos superan, tanto en destreza como en magnificencia, todo lo que he visto en otras partes. Pero nada me divirtió tanto como ver a los volatineros saltar sobre un delgado hilo blanco de medio metro de largo, tendido a unos 30 centímetros del suelo. El lector me permitirá darle algunos detalles de este juego singular. Quienes practican este ejercicio son los aspirantes a ocupar altos empleos y que desean obtener el favor del monarca. Son entrenados en este noble juego desde su juventud y cuando un cargo queda vacante, ya sea por la muerte de quien lo ocupa o porque éste ha caído en desgracia, cosa que sucede con mucha frecuencia, 5 o 6 pretendientes presentan una petición al emperador para obtener el permiso de divertir a su majestad y a la corte, bailando en la cuerda tensa. El que salta a mayor altura sin caerse obtiene el cargo. En muchas ocasiones también se ordena a los principales ministros y a los grandes magistrados que bailen sobre la cuerda para mostrar sus habilidades y convencer al emperador de que no han perdido su talento. Flimnat, el gran tesorero del imperio, tiene una fama de ser una cabriola en la cuerda y llegar por lo menos a 3 centímetros más de altura que cualquier otro noble del país. Le vi dar el salto mortal varias veces seguidas sobre una tablita atada a una cuerda del espesor de un piolín común. Estas diversiones suelen provocar graves accidentes y muchos de los cuales están registrados en los archivos imperiales. Yo mismo he visto 2 o 3 aspirantes fracturarse algún miembro. Pero el peligro es mucho mayor cuando los ministros mismos deben mostrar una destreza, pues al intentar superarse a sí mismos y a sus rivales hacen extraordinarios esfuerzos y suelen sufrir serias caídas. Me aseguraron
que un año antes de mi llegada, Flimnat se habría infaliblemente desnucado si el golpe no hubiese sido amortiguado por un almohadón que por casualidad se encontraba debajo de él. Existe otro entretenimiento exclusivamente reservado para el emperador, la emperatriz y el primer ministro. El emperador pone sobre una mesa 3 hebras de seda muy finas de unos 15 centímetros de largo. Una es azul, una segunda roja y una tercera verde. Estas hebras están destinadas a recompensar a las personas que el soberano quiere distinguir con una muestra particular de su favor. La ceremonia tiene lugar en la gran sala de audiencias de su majestad y los concurrentes están obligados a someterse a una prueba de destreza tal que jamás he visto otra semejante en ningún país del viejo mundo ni del nuevo. El emperador sostiene un bastón de determinada altura y los candidatos, avanzando sucesivamente uno tras otro, deben saltar por encima. Algunas veces el emperador sostiene uno de los extremos del bastón y su primer ministro el otro. Otras veces el bastón es sostenido solamente por el primer ministro. El que demuestra más agilidad recibe como recompensa la hebra azul. La roja es concedida al siguiente y la verde se otorga al tercero. Los ganadores se la colocan alrededor del cuerpo y están muy orgullosos de distinguirse de este modo de la gente vulgar. Haya presentado o enviado tantos memoriales y solicitudes para obtener mi libertad que su majestad terminó por someter el asunto a un consejo privado y luego lo llevó al Consejo de Estado. El único en oponerse fue el ministro Sigresh Bolgolam, quien, sin ninguna razón valedera, juzgó oportuno declararse mi enemigo mortal, pero mi caso fue favorablemente resuelto por todos los demás consejeros y el emperador aceptó la opinión de ellos. Bolgolam era Galbert, es decir, gran almirante. Había merecido la confianza de su señor por su notoria habilidad en asuntos políticos, pero tenía el carácter agrio y veleidoso. Consiguió establecer él mismo las condiciones que regularían mi libertad y me la trajo personalmente, acompañado por 2 subsecretarios y varios personajes importantes. Me hicieron prometer que las observaría fielmente, haciéndome prestar juramento, primero a la manera de mi país y luego según el modo prescripto por las leyes, es decir, tomando mi pie derecho con mi mano izquierda y colocando el dedo medio de mi mano derecha sobre mi coronilla y el pulgar en el borde de mi oreja derecha. Como el lector desea pulgar en el borde de mi oreja derecha. Como el lector desea tal vez conocer el estilo de esta corte y enterarse de las condiciones de mi libertad, he traducido literalmente el acta íntegra. Golbasto, Monlarem, Eulam, Gurdelo, Shefin, Muli, Uli, Gai, muy poderoso emperador de Lilliput, delicia y terror del universo, soberano de todos los soberanos, más alto que todos los hijos de los hombres, cuya mirada hace temblar las rodillas de los potentados, agradable como la primavera, brillante como el verano, fructífero como el otoño, terrible como el invierno, y a todos nuestros súbditos, salud. Su muy alta majestad propone al hombre montaña los siguientes artículos que estará obligado a rectificar bajo solemne juramento. 2 puntos. Artículo 1. El hombre montaña no saldrá de nuestros dominios sin nuestra licencia sellada con el gran sello. Artículo 2. No se arrogará el derecho de entrar en nuestra capital sin nuestra autorización expresa.
a fin de que los habitantes sean prevenidos con 2 horas de antelación para que se encierren en sus casas. Artículo 3. El susodicho hombre montaña limitará sus paseos a nuestras principales carreteras y se cuidará de no pasear ni acostarse en ningún prado ni en ningún maizal. Artículo 4. Al pasear por dichas carreteras pondrá especial cuidado en no pisar el cuerpo de ninguno de nuestros fieles súbditos, ni sus caballos o vehículos. Tampoco tomará en sus manos a ninguno de sus súbditos sin previo consentimiento de ellos. Artículo 5. Si fuere menester de un correo del gabinete imperial cumpliese alguna misión extraordinaria, el hombre montaña asumirá la responsabilidad de llevarlo en su bolsillo durante 6 días, una vez por cada luna, así como traer de vuelta al mencionado correo sano y salvo a nuestra imperial presencia. Artículo 6. Será nuestro aliado contra nuestros enemigos de la isla de Blefuscu y hará todo cuanto le sea posible para destruir la flota que están actualmente armando con la intención de invadir nuestras tierras. Artículo 7. En sus horas de ocio, el susodicho hombre montaña ayudará y asistirá a nuestros obreros para levantar ciertos bloques de piedra destinados a terminar la construcción de los muros de nuestro gran parque y de nuestros edificios imperiales. Artículo 8. Después de haber prestado solemne juramento de observar las disposiciones enumeradas más arriba, el susodicho hombre montaña recibirá una ración diaria de carne y bebida suficiente como para alimentar a 1724 de nuestros súbditos. Tendrá libre acceso a nuestra persona imperial y recibirá otras atenciones de nuestra parte, dado en nuestro palacio de Belfavorac el 12º día de la 91ª luna de nuestro reinado. Presté juramento y firmé que acataría con estos artículos con gran alegría, aunque varios de ellos no eran tan honrosos como lo había deseado, pero por ello se debía a la perfidia del gran almirante Skyresh Bolgolam. Me quitaron las cadenas y fui puesto en libertad. El emperador me honró con su presencia durante toda la ceremonia de mi liberación y le agradecí muy humildemente, prosternándome a sus pies. Pero me ordenó en términos muy amables que me levantase. El lector puede observar que en el último artículo del acta de recuperación de mi libertad, el emperador se comprometía a suministrarme una cantidad de carne y bebida suficiente para alimentar a 1700 hombres, 1724 liliputienses. Algún tiempo más tarde pregunté a un cortesano amigo por qué se había fijado esa cantidad. Me contestó que los matemáticos del emperador, habiendo medido mi estatura con un sextante y calculado mi peso, habían descubierto que yo era 1724 veces más grande que ellos. En consecuencia, habían deducido que debía tener un apetito 1724 veces mayor que el de ellos. El lector puede juzgar de esta manera la notable inteligencia de ese pueblo y la sagaz y prudente administración de su emperador. Capítulo 4. Descripción de Midendo, capital de Lilliput y del palacio del emperador. Conversación del autor con un secretario de Estado referente a los asuntos del imperio. El autor ofrece servir al emperador en sus guerras. La primera solicitud que presenté, después de haber obtenido mi libertad, fue la autorización para visitar Midendo, capital del imperio. El emperador accedió, recomendándome no dañar a los habitantes ni a sus casas. Se anunció al pueblo, mediante una proclama, mi propósito de presentarme en la ciudad. El muro que rodea la capital tiene 75 centímetros de alto y casi 30 de ancho.
de manera que un carruaje con sus caballos puede recorrerlo con la mayor seguridad. Está flanqueado por sólidas torres distantes unas 3 metros de otra. Pasé por encima de la puerta occidental, luego avancé muy lentamente y de costado por las dos calles principales. Me había puesto un chaleco corto a fin de no rozar los tejados y las cornisas de las casas con los faldones de mi jubón. Caminaba con la mayor precaución, temiendo pisar algún rezagado que hubiese permanecido en las calles, a pesar de que se había dado órdenes a la gente de no salir de sus casas durante mi paseo. Los balcones, las ventanas, las azoteas y aún las cornisas estaban colmadas con tal multitud de espectadores que esta capital me pareció densamente poblada. La ciudad tiene la forma de un cuadrado perfecto, de 152 metros de lado. Las dos calles principales que se cruzan y se dividen en 4 barrios iguales tienen 1,5 metros de ancho. Las calles adyacentes, en las que no pude entrar, tienen de 30 a 35 centímetros. El Palacio del Emperador, situado en el centro de la ciudad, en la intersección de las dos calles principales, está rodeado por 6 metros de edificios. El patio exterior es un cuadrado de 12 metros de lado, pero incluye otros 2 patios y en el centro se encuentran los aposentos de su majestad. Yo anhelaba verlos, pero me resultaba muy difícil, porque los edificios del primer patio tenían por lo menos 1,5 metros de alto y me era imposible transponerlos, sin correr el riesgo de romper las pizarras del tejado. Sin embargo, el emperador tenía muchos deseos de que yo viese la magnificencia de su palacio. Solo pude hacerlo después de 3 días, luego de haber cortado con mi cuchillo algunos de los árboles más grandes del parque imperial, con los que hice 2 taburetes de 1 metro de alto. El pueblo fue prevenido por segunda vez y volví a atravesar la ciudad, cargando mis 2 taburetes. Al llegar al primer patio del palacio, subí sobre uno de ellos. Hice pasar el otro por encima del techo y lo coloqué suavemente en el patio interior. Me deslicé sin dificultades por encima de los edificios y después de haber repetido este procedimiento logré por fin penetrar en el palacio central. Entonces me recosté y apliqué mi cara contra las ventanas del primer piso que habían sido dejadas abiertas a propósito y vi los más espléndidos aposentos que se pueden imaginar. Divisé la emperatriz y las jóvenes princesas en sus habitaciones, rodeadas por sus servidoras. Su Majestad Imperial me concedió el honor de sonreírme con mucha gracia y me tendió su mano para que la besara. 15 días después de haber obtenido mi libertad, Reldresal, secretario de Estado de los Asuntos Secretos, vino a visitarme, acompañado tan solo por un criado, y me rogó concederle una audiencia de 1 hora. Me ofrecí acostarme para que estuviese al nivel de mi vida, pero prefirió que yo lo alzase en mi mano mientras conversábamos. Comenzó felicitándome por haber logrado mi libertad y agregó que él podía jactarse de haber contribuido un poco a ello. Luego añadió que si la corte no hubiese tenido interés en concedérmela, tal vez no la habría obtenido tan pronto. Y es que dijo, por floreciente que nuestro estado parezca a los extranjeros, debemos combatir 2 males que nos aquejan: una poderosa facción en el interior y un temible enemigo que amenaza invadirnos desde el exterior. Respecto al primero, debes saber que hace más de 60 lunas se oponen en este imperio 2 partidos contrarios, llamados de los Trackerman y los Slamexan, términos que significan tacones altos
y tacones bajos de sus calzados. Detalle que en efecto los distingue. Si considera que los tacones altos están más de acuerdo con nuestra antigua constitución, pero sea lo que fuere, Su Majestad decidió emplear únicamente tacones bajos en la administración y en todos los cargos imperiales. Usted mismo puede observar que los tacones de Su Majestad son por lo menos un drur más bajos que lo de cualquier miembro de la corte. El drur equivale aproximadamente a 2 milímetros. El odio de ambos partidos es tan grande, prosiguió, que no comen ni beben juntos, ni quieren dirigirse la palabra entre sí. Calculamos que los tramexan o tacones altos nos superan en número, pero la autoridad está en nuestras manos. Lamentablemente, tememos que el presunto heredero de la corona manifieste alguna simpatía por los tacones altos. En efecto, pudimos descubrir que uno de sus tacones es más alto que el otro, y ello lo hace renguear ligeramente. Además de estos entredichos internos, estamos amenazados por una invasión procedente de la isla de Blefuscu, que es el otro gran imperio del universo, casi tan vasto y poderoso como este. Debo confesarle, con respecto a lo que usted afirma, que en el mundo existen otros reinos habitados por criaturas humanas tan grandes y tan robustas como usted, que nuestros sabios lo ponen en duda y prefieren creer que usted ha caído de la luna o de alguna estrella, pues no deja de ser evidente que un centenar de mortales de su talla consumiría en poco tiempo todos los frutos y todo el ganado de los dominios de Su Majestad. Además, desde hace 6.000 lunas, nuestros historiadores no mencionan ningún otro país fuera de los grandes imperios de Lilliput y Blefuscu. Estas dos formidables potencias han sido envueltas durante 36 lunas en una encarnizada guerra cuyo motivo fue el siguiente. Todos concuerdan en que la manera primitiva de romper los huevos pasados por agua es golpearlos en el extremo más grueso. Pero cuando el abuelo de Su Majestad reinante era niño, tuvo la desdicha de cortarse un dedo al romper un huevo según la costumbre tradicional. Su padre, el emperador, ordenó a todos sus súbditos, bajo pena de ser castigados con graves sanciones, que rompiesen los huevos por el extremo más delgado. El pueblo se irritó tanto con esta ley que hubo 6 rebeliones durante las cuales un emperador perdió la vida y otro su corona. Estas conmociones internas fueron siempre fomentadas por los soberanos de Blefuscu y, en cuanto eran sofocadas, los culpables se refugiaban invariablemente en aquel imperio. Se calcula en nuestras épocas unos 11.000 hombres prefirieron morir antes que someterse a la obligación de romper los huevos por el extremo delgado. Se han descrito y publicado varios centenares de gruesos volúmenes acerca de esta controversia, pero los libros de los gruesos extremistas están prohibidos desde hace mucho tiempo y todos los miembros del partido han sido declarados inaptos para desempeñar funciones públicas. En muchas oportunidades, los embajadores de Blefuscu nos reprochan que violamos un precepto fundamental anunciado por nuestra gran profeta en Lustroc, en el 54º capítulo del Brundekral, que es su Alcorán. Sin embargo, se supone que únicamente se trata de otra interpretación del texto que dice: todos los fieles romperán los huevos por el extremo más cómodo. Según mi opinión, cada cual debería decidir, según su conciencia, cuál es el extremo más cómodo, o por lo menos remitirse al criterio del juez supremo. Ahora bien,
Los gruesos extremistas exiliados hallaron tanto crédito en la corte del emperador de Blefuscu y tanto apoyo secreto en nuestro propio país que una guerra sangrienta se venía librando entre ambos imperios durante 36 lunas, con variadas alternativas. Durante esta lucha hemos perdido 40 grandes barcos y gran número de pequeños navíos, así como 30.000 de nuestros mejores marinos y soldados. Se estima que los daños sufridos por nuestros enemigos son algo más considerables aún. No obstante, los blefuscuenses están equipando actualmente una temible flota y se dispone a desembarcar a nuestras costas. Su Majestad Imperial, confiando en vuestra valentía y fuerza, me ha ordenado que le ponga al tanto de esta situación a fin de saber la actitud que usted se propone adoptar a su respecto. Pedí al secretario presentara mi más humilde expresión de respeto al emperador y le hiciese saber que estaba dispuesto a sacrificar mi vida para defender su persona y su estado contra los invasores. Capítulo 5. El autor se vale de una insólita estratagema para impedir el desembarco del enemigo. El emperador le confiere una alta distinción honorífica. El rey de Blefuscu envía embajadores para negociar la paz. El imperio de Blefuscu es una isla situada en el nordeste de Lilliput, del que solo está separada por un estrecho de unos 800 metros de ancho. Yo no la había visto todavía, y al enterarme de los proyectos de invasión, me cuidé de no aparecer por ese lado de la costa para no correr el riesgo de ser descubierto por algún barco adversario. Participé al emperador un proyecto que había concebido recientemente para adueñarme de toda la flota enemiga. Según los informes de nuestros espías, se encontraba anclada en el puerto dispuesta a hacerse a la mar con el primer viento favorable. Consulté a los marinos más experimentados para saber cuánta profundidad tenía el estrecho. Me dijeron que en su parte media y durante la marea alta tenía 70 glumgluffs, es decir, algo más de 2 metros, y en otros lugares llegaba a 50 glumgluffs a lo sumo. Me dirigí pues a hurtadillas hacia la costa nordeste de Lilliput, frente a Blefuscu, y recostándome detrás de una colina, observé con mi pequeño catalejo de bolsillo la flota blefuscuense, que estaba compuesta por 50 grandes barcos de guerra y un respetable número de buques de transporte. A mi regreso ordené que se fabricara una gran cantidad de cables y de barras de hierro. Trencé el cable para hacerlo más fuerte y por la misma razón uní las barras de a 3 retorciéndolas y las reforcé con ganchos. Volví luego a la costa nordeste y después de haberme quitado el jubón, las medias y los zapatos, penetré en el mar. Al principio caminé por el agua lo más rápidamente posible, luego nadé unos 30 metros hasta hacer pie nuevamente. Llegué a la flota en menos de media hora. Los enemigos se asombraron de tal forma al verme que se arrojaron todos de los barcos, saltando como ranas y huyeron a tierra. Parecían ser unos 30.000. Tomé entonces mis cables y empecé a sujetar mis ganchos en la proa de cada buque. Mientras trabajaba, los enemigos me lanzaron una descarga de flechas, muchas de las cuales me alcanzaron en el rostro y en las manos. Temiendo por mis ojos, me coloqué las gafas, sujetándomelas lo más sólidamente posible que pude sobre la nariz. De esta manera me fue posible proseguir con una tarea.
a pesar de la avalancha de flechas que caían sobre mí. Después de haber colocado todos los ganchos, comencé a tirar. Pero fue en vano, pues todos los barcos estaban anclados. Tomé entonces mi cuchillo, corté los cables que retenían las anclas y con toda facilidad logré arrastrar los 50 grandes barcos de guerra. Los blefuscuenses, que no habían adivinado mis propósitos, se quedaron tan sorprendidos como desconcertados. Creían que yo tenía la intención de dejar sus barcos al garete, pero cuando se dieron cuenta de que me llevaba toda su flota a la vez, prorrumpieron en gritos de rabia y desesperación. Después de haber caminado un poco, me detuve para quitarme las flechas clavadas en la mano y en la cara. Luego, arrastrando mi botín, traté de llegar a salvo al puerto imperial de Lilliput. El emperador y toda su corte me aguardaban en la costa esperando el resultado de mi expedición. Desde lejos veían avanzar una flota formando una gran media luna, pero como estaba sumergido hasta el cuello, no vieron que era yo quien arrastraba hacia ellos. El emperador creyó entonces que yo había perecido y que la flota enemiga avanzaba para atacar la isla, pero sus temores se disiparon pronto, pues en cuanto pude hacer pie, descubrieron que yo venía al frente de todos los barcos y me oyeron gritar en voz alta: ¡Viva el muy poderoso emperador de Lilliput! A mi llegada, este noble príncipe me cubrió de elogios y allí mismo me nombró Nardak, que es el título honorífico más elevado entre ellos. Su Majestad me rogó enseguida que hiciera otra tentativa para atraer a sus puertos todos los demás barcos enemigos. En su desmedida ambición, pretendía hacerse amo de todo el imperio de Blefuscu, reducirlo a una provincia de su propio imperio y hacerlo gobernar por un virrey. Además, quería aniquilar a todos los exiliados grueso extremistas y obligar a todos a romper los huevos por el extremo delgado, por lo cual se habría convertido en monarca universal. Pero protesté enérgicamente, declarando que jamás me transformaría en su instrumento para oprimir un pueblo libre, noble y valiente. Esta franca y audaz declaración se oponía por completo a los proyectos y a la política de su Majestad, y por tanto le era difícil perdonármela. La expuso en el consejo en términos muy desfavorables y varios de mis enemigos secretos dejaron escapar expresiones llenas de perfidia, destinadas a aniquilarme. Tan poco pesan los grandes servicios prestados a los príncipes que se convierten en nada cuando son seguidos por una negativa a servir ciegamente sus pasiones. Unas 3 semanas después de mi brillante hazaña, llegaron embajadores desde Blefuscu con humildes propuestas de paz. El tratado se concretó pronto, en condiciones muy ventajosas para el emperador. Luego, los miembros de la embajada me hicieron una visita. Comenzaron por prodigarme cumplidos acerca de mi valor y generosidad, y, en nombre de su señor y amo, me invitaron a ir a su país. Algunos días más tarde, solicité al emperador un permiso para ir a saludar al gran rey de Blefuscu. Me respondió que me concedía su autorización, pero observé mucha frialdad en sus palabras. Capítulo 6. Sabiendo que se le acusa del crimen de lesa majestad, el autor se refugia en el reino de Blefuscu. Antes de conocer la manera como salí del imperio de Lilliput, conviene tal vez que el lector se entere del complot que se tramó contra mí.
Estaba poco acostumbrado a las intrigas de la corte y, debido a mi modesta condición, carecía de aptitudes para convertirme en un hábil cortesano, aunque con frecuencia muchos de cuna tan humilde como la mía han tenido éxito en la corte y llegaron a ocupar los más altos empleos. De todas maneras, mientras me disponía a visitar al emperador de Blefuscu, un personaje muy estimado en la corte y a quien yo había presentado importantes servicios, vino a verme secretamente durante la noche y entró en mi casa con su silla sin hacerse anunciar. Después a sus portadores, despidió a sus portadores y yo puse la silla con su excelencia en el bolsillo de mi jubón, después de haber dado órdenes a un sirviente para que mantuviera cerrada la puerta de mi casa. Coloqué la silla sobre una mesa y me instalé a su lado. Luego de cambiar los corteses saludos habituales, observé que el rostro de mi visitante tenía una expresión triste e intranquila. Al preguntarle los motivos me pidió que lo escuchara acerca de una cuestión que ponía en juego mi honor y mi vida. Sepa usted, me dijo, que desde hace algún tiempo se vienen realizando varias asambleas secretas a su respecto, y 2 días atrás Su Majestad ha tomado una enojosa resolución. No ignorará que Skyresh Volgram, Galvet o Gran Almirante ha sido siempre su enemigo mortal desde que usted llegó aquí. Ignoro cuál es el origen de ese odio, pero este no ha dejado de crecer desde su victoria contra la flota de Blefuscu. En su condición de almirante, siente celos de ese gran éxito. Este señor se puso de acuerdo con el gran tesorero Flimnat, el general Limtok, el gran chambelán Lancon y el gran juez Palmoff, y ha redactado un acta de acusación contra usted, incriminándole de lesa majestad y otros graves delitos. Este exordio me impresionó tanto que estuve a punto de interrumpirlo, pero me rogó permanecer callado y escucharlo. Continuó diciendo: agradeciéndole los servicios que usted me ha prestado, me informé acerca de su sumario y además obtuve una copia del acta. En este asunto arriesgo mi cabeza para favorecerlo. Artículos de la acusación contra Quimbus Flestring, el hombre montaña. Artículo 1. En vista de que Quimbus Flestring, habiendo traído la flota real de Blefuscu a nuestro puerto imperial y habiendo recibido órdenes de su majestad imperial de apoderarse de todas las demás naves del susodicho reino de Blefuscu y de reducirlo a una provincia para que pueda ser gobernada por un virrey de nuestro país, así como de dar muerte no solo a todos los gruesos extremistas exiliados, sino también a todos los blefuscuenses que persistan en la herejía de grueso extremismo. El susodicho Flestring, en calidad de rebelde, traído de su muy dichosa e imperial majestad, ha presentado una solicitud para ser eximido del susodicho servicio, bajo el frívolo pretexto que le repugna obligar a las conciencias y destruir las libertades de un pueblo inocente. Artículo 2. Que habiendo llegado hace poco tiempo embajadores de la corte de Blefuscu para negociar la paz con su majestad, el susodicho Flestring, en calidad de súbdito desleal, ha socorrido, ayudando y agasajando a los susodichos embajadores, a pesar de saberlos ministros de un príncipe que últimamente era enemigo declarado de su majestad imperial y se encontraba en guerra abierta contra su susodicha majestad. Artículo 3.
Que el susodicho Quimbus Flestrin, contrariamente al deber de súbdito fiel, se está preparando actualmente para hacer un viaje a la corte de Blefuscu, viaje que él solo ha recibido un permiso verbal de su Majestad Imperial y con el pretexto de ese permiso se propone temeraria y pérfidamente realizar el viaje y socorrer y ayudar y auxiliar al rey de Blefuscu. Hay algunos otros artículos más, agregó mi visitante, pero los más destacados son los que acabo de leerle en forma abreviada. Es necesario reconocer que en las diferentes deliberaciones acerca de esta acusación, Su Majestad demostró poseer gran moderación, benevolencia y equidad. Varias veces ha hecho resaltar los servicios que usted prestó al país y ha intentado disminuir la gravedad de sus crímenes. El tesorero y el almirante han propuesto condenarlo a una muerte cruel e ignominiosa, incendiando su casa durante la noche. El general lo esperaría fuera con 20.000 hombres armados con flechas envenenadas para disparárselas contra el rostro y las manos. También propondrían dar órdenes a los criados que tiene para que impregnaran sus camisas, sábanas con un jugo venenoso. Después de haber desgarrado sus carnes, usted habría muerto entre los más atroces sufrimientos. El general se adhirió a la misma opinión, de tal manera que durante algún tiempo la mayoría de voces estaban contra usted, pero Su Majestad, resuelta a salvarle la vida, logró convencer al gran chambelán. Entonces, el emperador rogó a Reldresal, primer secretario de Estado de Asuntos Secretos, exponer su opinión. Este funcionario adoptó el criterio de Su Majestad, pacificando así la estima que usted tiene por él. Reconoció que los crímenes cometidos por usted son graves, pero no obstante merecen alguna indulgencia. Justificándose, para no demostrar parcialidad a su favor, declaró que si Su Majestad, en consideración a los servicios prestados, accediera a perdonarle la vida y se limitara a que le pincharan ambos ojos, consideraba que la justicia quedaría satisfecha y que todos aprobarían la clemencia del emperador y la equidad de quienes tienen el honor de aconsejarle. La pérdida de sus ojos, dijo, no disminuiría en absoluto su fuerza física, con lo cual usted podría seguir siendo útil a Su Majestad. En efecto, la ceguera acrecienta el valor al ocultarnos de los peligros. El temor que experimentaba por sus ojos fue la mayor dificultad que usted tuvo que vencer al apoderarse de la flota enemiga, y usted podría muy bien contentarse de ver con los ojos de los ministros, ya que hasta a los príncipes más poderosos no ven de otro modo. Esta propuesta fue recibida con sumo descontento por toda la asamblea. El almirante Volgolam se levantó rojo de ira y demostró estar muy sorprendido de que alguien osara proponer salvarle la vida a un traidor. La misma fuerza que le permitió apoderarse de toda la flota enemiga podría servir, si a usted se le antojara, para devolverla al adversario. Tenía muchas razones para creer que usted es grueso extremista de corazón, y como la deslealtad comienza en el corazón antes de manifestarse en los actos, lo declaró formalmente traidor y rebelde en calidad de grueso extremista, e insistió para que le diesen muerte sin demora. El tesorero fue de la misma opinión, expuso la crítica situación de las finanzas de Su Majestad, que no están en condiciones de soportar durante mucho tiempo los gastos que implican su manutención, limitándose
a privarle de la vista. Dijo, solo se agravaría el mal, como queda bien demostrado con el uso de cegar a ciertas aves de corral para volverlas más voraces y engordarlas más pronto. Ya que su majestad y el consejo estaban persuadidos del crimen que cometió, consideraba ello era una prueba más que suficiente para condenarlo a muerte, sin necesidad de recurrir a las pruebas formales requeridas por la ley. Pero su majestad, muy decidida a no dejarlo perecer, dijo que, puesto que el consejo consideraba la pérdida de sus ojos como un castigo demasiado leve, se podría agregar otro, y su amigo el secretario, en respuesta a lo que el tesorero había dicho concerniente a la pesada carga que implicaba su manutención, propuso entonces remediar este inconveniente, reduciendo poco a poco sus raciones. De esta manera, usted se iría debilitando paulatinamente, perdería el apetito y muy pronto también la vida. Todo el asunto se terminó, pues, en forma amistosa, gracias a la simpatía de la profesora que le profesa el secretario. Se impartió la orden de mantener secreta la intención de hacerlo morir poco a poco de hambre. La decisión de pincharle los ojos quedó registrada en los libros del consejo, ya que nadie se oponía con excepción del almirante Volgolam. Dentro de 3 días el secretario le visitará para leerle el acta de acusación. Él informará acerca de la clemencia al emperador y el consejo que solo lo condenan a la pérdida de sus ojos. Su majestad no duda de que usted se someterá con el agradecimiento y la humildad que el caso requiere. 20 cirujanos imperiales vendrán luego para ejecutar la operación, lanzando varias flechas en sus pupilas cuando usted esté acostado en el suelo. A usted le corresponde tomar la medida que la prudencia le sugiera. Por mi parte, y a fin de no despegar sospechas, debo regresar tan sigilosamente como he venido. Después que mi visitante se hubo marchado, me quedé solo, sumido en dudas y perplejidad. De acuerdo con los usos establecidos cuando la corte ordenaba el suplicio, al emperador pronunciaba un gran discurso ante su consejo y aprovechaba para exponer altamente sus bien mentadas bondad y clemencia. La arenga del emperador respecto a mi persona fue publicada inmediatamente en todo el imperio, y el pueblo estaba aterrorizado ante los elogios de la clemencia de su majestad. Efectivamente, se había observado que cuanto mayores eran esos elogios, más cruel e injusta era la condena. En lo que a mí me concernía, estaba tan poco acostumbrado a los asuntos de la corte que no podía decidir si la sentencia dirigida contra mí era indulgente o rigurosa, justa o injusta. No se me ocurrió solicitar permiso para presentar mi defensa en cierto modo. Prefería ser condenado sin haber sido escuchado, pues habiendo asistido en otros tiempos a varios procesos de ese género, siempre los había visto terminarse de acuerdo con las instrucciones dadas a los jueces y según la voluntad de los poderosos acusadores. Al principio tuve la intención de oponer resistencia. Como estaba en libertad, todas las fuerzas del imperio no hubieran podido hacer nada contra mí y me habría sido fácil destruir la capital a pedradas. Pero rechacé, horrorizado, ese proyecto, pues recordaba el juramento prestado a su majestad, los favores que habían recibido y la alta dignidad de Nardak que me había sido conferida. Además tenía muy poco espíritu cortesano para considerar que la actual severidad de su majestad podía liberarme de todas las obligaciones pasadas. Tomé entonces una resolución que será sin duda criticada por muchos y reconozco en efecto que fue una gran temeridad de mi parte, además de ser un procedimiento censurable, la de pretender conservar mis ojos, mi libertad y mi vida, a pesar de las órdenes de la corte. Si hubiese concebido mejor el carácter de los príncipes y de los ministros, que después observé en varias otras cortes, y el modo como tratan a acusados menos culpables que yo, me habrían sometido sin dificultades a una pena tan leve.
pero me dejé llevar por el impulso de la juventud y como había obtenido de su majestad el permiso de ir a visitar al rey de Blefuscu, me apresuré antes de que transcurrieran los 3 días y a enviar a mi amigo, el secretario, una carta en la que lo informaba de mi resolución de marcharme ese mismo día a Blefuscu. Sin esperar la respuesta, me dirigí al lugar de la costa donde se encontraba la flota. Me apoderé de un gran barco de guerra, coloqué sobre el mismo mis ropas y la colcha que había traído, y caminando y nadando lo arrastré hasta el puerto real de Blefuscu. Hacía mucho que la población de la isla me aguardaba. Me proporcionaron 2 guías para que me condujeran a la capital. Los tuve en mis manos hasta llegar a unos 200 metros de la ciudad y les rogué que fueran a anunciar mi presencia a un secretario de Estado y manifestarle que esperaba las órdenes de su majestad. Al cabo de una hora me contestaron que venía a mi encuentro en compañía de toda la familia real. Avancé unos 100 metros. El rey y su séquito se apearon. La reina y las damas salieron de sus carrozas y nadie pareció atemorizado de mí. Me extendí en el suelo para besar las manos del rey y de la reina. Luego dije a su majestad que, con el permiso del emperador, mi amo, había venido a cumplir mi promesa para tener el honor de ver a tan poderoso príncipe y ofrecerle cuantos servicios dependiesen de mí, siempre que no fuesen incompatibles con las obligaciones que yo había contraído respecto a mi propio soberano. Sin embargo, me cuidé muy bien de hablar de mi reciente desgracia. No deseo molestar al lector relatándole los detalles de mi recepción en la corte, que fue más digna de lo que podía esperar de tan generoso príncipe, ni tampoco hablaré de las malas noches que tuve que pasar durmiendo en el suelo y la intemperie, envuelto en mi colcha por falta de una casa y de una cama adecuadas a mi estructura. Capítulo 7. En virtud de una feliz casualidad, el autor halla la manera de marcharse de Blefuscu y después de algunas dificultades retorna a su patria. 3 días después de mi llegada, fui por curiosidad a pasearme por la costa del nordeste, desde donde divisé a una distancia de unos 2 kilómetros en el mar un objeto que me pareció ser un bote volcado. Me quité los zapatos y las medias, avancé unos 200 o 300 metros en el agua y comprobé que ese objeto empujado hacia la costa por la marca era un chalupa. Probablemente la habrían perdido algún barco durante un temporal. Regresé inmediatamente a la ciudad y rogué a su majestad que me prestase 20 de los navíos más grandes que le quedaron desde la pérdida de su flota, así como 3.000 marineros a las órdenes del vicealmirante. Esta flota levó anclas y contorneó la isla, mientras yo, utilizando el camino más corto, volví al lugar donde había descubierto la chalupa. La marca la había acercado aún más a la costa. Cuando llegaron los navíos, me quité la ropa, penetré en el agua y me dirigí hacia la chalupa. Tuve que recorrer los últimos 100 metros a nado. Los marineros me arrojaron un cable, uno de cuyos extremos até a la proa de la chalupa. El otro barco de guerra. Yo, por mi parte, nadé detrás de la chalupa, empujándola hacia tierra, hasta que volví a hacer pie. Después de haber descansado durante algunos minutos, me fue posible continuar mi tarea. Até la chalupa a 9 navíos y gracias al viento favorable y a los esfuerzos de los marineros la traje cerca de la costa. Más tarde, al bajar de la marea, 2.000 hombres me ayudaron con cuerdas y poleas a arrastrarla sobre la playa. Comprobé entonces que solo estaba poco averiada. Necesité de 10 días para hacerla llegar hasta el puerto real de Blefuscu, donde su entrada ante una enorme multitud que manifestaba gran asombro de ver una nave tan prodigiosa. Fue entonces a anunciar al rey que mi buena suerte
me había hecho descubrir esta barca, gracias a la cual podría tratar de regresar a mi país natal, si su majestad accedía en dar la orden de ponerla en condiciones y me autorizaba a salir de su reino. Después de expresar lo que lamentaba muchísimo, su majestad tuvo la bondad de consentir a mi ruego. Me sorprendía que el emperador de Lilliput no me hubiese mandado a buscar después de haberme marchado, pero supe pronto que él suponía que solo había ido a Blefuscu para cumplir mi promesa y que regresaría a los pocos días. Sin embargo, terminó por intranquilizarme de mi larga ausencia y envió un mensajero que traía la acusación levantada en contra de mí. De esta manera, el rey de Blefuscu supo que yo huía de la justicia de mi amo y que si no volvía a Lilliput dentro de un plazo de 2 días, sería destituido mi título de Nardak y declarado culpable de alta traición. El enviado agregó que con el objeto de mantener la paz entre los dos imperios, su amo esperaba que el soberano de Blefuscu me haría enviar de vuelta a Lilliput, atado de pies y manos para recibir mi castigo. Luego de haber deliberado durante 3 días acerca de este asunto, el rey de Blefuscu dio una respuesta llena de cortesías y excusas. Le era imposible, dijo, apoderarse de mi persona. Además, yo acababa de encontrar en la costa un barco prodigioso que él estaba haciendo reparar para permitirme hacer a la mar y confiaba que antes de pocas semanas ambos imperios estarían libres de aguantar una carga tan insoportable. Cuando el mensajero hubo regresado a Lilliput, el rey me contó todo lo ocurrido y me propuso discretamente protegerme si yo quería permanecer a su servicio. Aunque este ofrecimiento me pareció sincero, tomé la resolución de no volver a someterme a ningún príncipe o ministro cuando pudiera evitarlo. Por consiguiente, después de agradecer a su majestad, le rogué humildemente que me dejara marchar, ya que el destino me había enviado un barco. Estaba resuelto a aventurarme en los océanos antes que dar motivo a una ruptura entre dos soberanos tan poderosos. El rey no se mostró ofendido por estas palabras y hasta me enteré que tanto él como la mayoría de los ministros se alegraban mucho de mi resolución. Esas consideraciones me indujeron a marcharme un poco antes de lo que había proyectado y la corte, que deseaba que me fuese, contribuyó con gran diligencia. 500 obreros fueron empleados para hacer las 2 velas de mi embarcación, encadenando 13 capas de tela más gruesas y acolchonándola. Yo mismo hice cuerdas en cables teniendo 10, 20 o 30 de las de ellos. Para engrasar mi chalupa utilicé el cebo de 300 bueyes. Finalmente, con la ayuda de los carpinteros de la Marina Real, corté los árboles más grandes para hacer mástiles y reinos. Al cabo de un mes, cuando todo estuvo listo, fui a despedirme de su majestad. Salí de su palacio en compañía de la familia real. Me tendí en el suelo para tener el honor de besarle las manos y él me obsequió con 50 bolsas que contenían cada una 200 monedas de oro, así como su retrato en tamaño natural. Deslicé esos últimos en uno de mis guantes para conservarlo mejor. Luego cargué en mi chalupa carne de 100 bueyes y 300 ovejas, pan, bebidas, modo y toda la carne cocida que pudiesen preparar 400 cocineros. Llevé conmigo 6 vacas, 2 toros y la misma cantidad de ovejas y carneros con la intención de llevarlos a mi país y criar la especie. También me abastecí de una buena provisión de heno y trigo. Tenían grandes deseos de llevarme
una docena de nativos, pero el rey no me lo permitió, y después de haber mandado hurgar todos mis bolsillos, me hizo prometer, bajo palabra de honor, que no llevaría a ninguno de sus súbditos, aun cuando fuese por propio consentimiento de ellos. Terminados todos los preparativos para irme, zarpé el 24 de septiembre de 1701 a las 6 de la mañana. Alrededor de las 6 de la tarde, tras haber navegado unos 216 kilómetros rumbo al norte, divisé una pequeña isla que me pareció resguardada del viento. Después de haber comido, dormí hasta la mañana siguiente. Como el viento era favorable, levé anclas y retomé la misma dirección que la víspera, orientándome con mi brújula de bolsillo. Mi intención era llegar, de ser posible, a una de las islas que, de acuerdo con mis cálculos, se hallaban situadas en el nordeste de la tierra de Van Diemen. Ese día nada descubrí, pero al día siguiente, hacia las 3 de la tarde, y cuando ya habían recorrido más de 130 kilómetros, alcancé a ver un barco que navegaba rumbo al sudeste. Desplegué las velas y al cabo de media hora el barco me vio. Enarboló su pabellón y disparó un cañonazo. Resulta difícil expresar mi alegría que experimenté con la perspectiva de volver a ver mi querida patria y los seres amados que había dejado en ella. El barco aflojó sus velas y cuando alcancé era alrededor de las 5 o las 6 de la tarde. El 26 de septiembre. Puse mis vacas y mis ovejas en los bolsillos de mi jubón y subí a bordo de con mi pequeño cargamento de víveres. Era este un barco mercante inglés que volvía del Japón y estaba a las órdenes del capitán John Biddle de Deptford, caballero honesto y excelente marino. Me recibió cordialmente y me rogó que le dijese de dónde venía y de dónde venía y a dónde iba, lo que hice en pocas palabras, pero creyó que el cansancio y los peligros soportados me habían trastornado la mente. Por lo tanto, para demostrarle que todo lo que le decía era cierto, saqué de mis bolsillos mis vacas y ovejas, lo cual le causó un profundo asombro. Le hice ver también las monedas de oro que me habían obsequiado el rey de Blefuscu, el retrato de tamaño natural de su majestad, así como varios otros objetos curiosos procedentes de ese país. Le di 2 bolsas con 200 monedas de oro cada una y le prometí que a nuestra llegada a Inglaterra le regalaría una vaca y una oveja con sus crías. No importunaré al lector con los detalles de esta travesía. Llegamos a Downs el 13 de abril de 1702. El único incidente enojoso fue causado por las ratas del barco que se llevaron una de mis ovejas. Desembarqué el resto de mi ganado en excelente estado de salud y lo hice pasear en el césped de una cancha de bolos de Greenwich. Durante el poco tiempo que permanecí en Inglaterra, gané considerables sumas de dinero exhibiendo mis pequeños animales a quienes tenían curiosidad por verlos, y antes de emprender mi segundo viaje los vendí por 600 libras esterlinas. Desde mi último regreso busqué en vano ejemplares de esa raza. Había pensado que se multiplicarían y podrían ser muy útiles a nuestras hilanderías de lana por la finura de su vellón. Pasé solamente 2 meses con mi esposa e hijos. Mi insaciable pasión por conocer países extranjeros no me permitió quedarme más tiempo sedentario. Dejé 1.500 libras esterlinas a mi esposa, después de haberla instalado en una linda casa de Redriff. Me llevé el resto de mi fortuna, parte en dinero, parte en mercaderías, con las intenciones de aumentar mis bienes. Mi tío John me había dejado algunas tierras cerca de Epping, que producían 30 libras esterlinas de renta, y arrendé a largo plazo otra finca
que me rendía otro tanto, de manera que mi familia no corría riesgo de quedar a la merced de la caridad pública. Mi hijo Johnny estudiaba latín e iba al colegio. Mi hija Betty, que ahora estaba casada y es madre de familia, aprendió costura y bordado. Me despedí de mi esposa y mis hijos, y a pesar de las abundantes lágrimas que vertimos por ambas partes, me embarqué valientemente a bordo del Aventura, barco mercante de 300 toneladas, al mando del capitán John Nicholas de Liverpool.